Bueno, les decía Atiende. entonces, de volumetría de precipitación, lo que tienen que saber son los dos métodos que vimos fundamentalmente, ¿no? Método de Moore y método de Volja. ¿Qué tienen que saber de esos métodos? ¿Cuál es la reacción de titulación? ¿Cuál es la reacción del indicador? Obviamente tienen que saber qué indicador se utiliza, si tienen que saber la reacción del indicador. ¿Qué otra cosa tienen que saber de eso? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se realiza la titulación? Porque el método de Moore se hace en un pH tipo entre 6 y 9,5, 10, y en cambio la volumetría de Voljar se hace en un medio ácido nítrico. Bueno, ¿por qué, digamos, hay esas diferencias? Porque uno se hace a pH alcalino, digamos, y eso está directamente relacionado con el indicador que se utiliza, las condiciones de precipitación de cada uno de ellos. La volumetría de Moore es directa y la volumetría de Voljar es indirecta. Saber hacer cálculos en esas volumetrías. Y lo otro que pueden, digamos, que tienen que entender o saber es en una volumetría de precipitación cómo se calcula el P-cloruro, por ejemplo, en distintos momentos de la curva. Pueden tener una solución, qué sé yo, de cloruro de potasio, lo titulan con nitrato de plata, te dan las concentraciones y te pueden preguntar, realizar los cálculos de cuál es el P-cloruro a un agregado de 10 mililitros, 20 mililitros, 30 mililitros. Entonces probablemente tengas condiciones distintas en esa zona de la curva. Capaz que estás antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia, después del punto de equivalencia, donde los modelos matemáticos de cálculo van cambiando, pero uno para identificarlo primero tiene que entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista químico. Una vez que logré identificar en qué situación está, luego proceden a los cálculos. Recuerden eso siempre, no vayan primero con la ecuación matemática a querer forzar que con eso van a calcular. Primero intenten identificar qué está pasando y luego procedan con los cálculos. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta para terminar redondeando este tema es que es posible que muchas veces tomen muestras sólidas, las disuelvan, lleven a un volumen de 1 litro, de 2 litros, de 10 litros, lo que sea, y después titulen una alícuota de eso. Bien, entonces lo que están teniendo también es después que adecuar de qué titulan y qué es lo que no titularon respecto a la muestra. Porque a veces cuando te preguntan el porcentaje de cloruro de sodio en la muestra original, no en lo que titulaste. La titulación es un método de determinación cuantitativa para informar algo que te piden. ¿Bien? ¿Bien? ¿Se entiende toda la estructura de esto? Bien, ¿tienen alguna pregunta en particular ahora? Dale, Karen. No, lo que sí veo que es un práctico más bien teórico, así que preguntarte eso, si vas a hacer más énfasis en la parte teórica, porque me parece que no solamente el trabajo 9 fue más teórico, el 11 también, y hay cosas que por ahí figuran porque me pasó en el último parcial que hay cosas que se explican de una manera en la teoría y después hablándolo con vos me cierra más. Por ahí preguntarte más que nada por eso, Sí, a no veces en lo que este tienen trabajo que puntual. identificar en los teóricos, yo les digo lo que me pasa a mí y que por ahí a ustedes también les pasa. Yo me pongo a leer los apuntes teóricos que les damos y obviamente los entiendo, pero tienen un nivel de completitud y de detalle que si primero no tenés una idea, algunas cosas te perdés un poquito. Y están desarrolladas ecuaciones muy completas. O sea, está como, por si precisás algo al detalle, bueno, el apunte te lo responde. Pero como es de principal interés, digamos, tener conocimientos esenciales, primero que nada, entonces yo a veces hago un poco foco en eso y de ahí vamos profundizando las cosas. Entonces, que ustedes sepan calcular el aporte en una ecuación cuadrática que me hace, en una titulación de complejo métrica, el aporte que me hace
el complejo de, qué sé yo, de cation zinc en el punto de equivalencia y resolver esa ecuación, sinceramente a mí no me importa, digamos. O sea, no es una... Entonces nosotros no tenemos como docentes que poner objetivo de qué cosas tienen que manejar y aprender. Entonces, digamos, que aprendan ese nivel de detalle de las cosas, no tiene mucho sentido. Es muy probable que no les salga. Y si te sale, no garantiza nada que entiendas al detalle de lo que es una volumetría complejo. Pudiste resolver una ecuación complicada en un momento que te diste cuenta que era, nada más. Me muestra nada más que eso. No me muestra que estés Sí, entendiendo bien las cosas. había Entonces, pasado que en el punto 5, en el seminario 9, habíamos hablado de alternativas a elegir al nitrobenceno. sí, Y cuando iba a la teoría era una cosa y hablando con vos era la alternativa era calentar antes de agregar el cianuro, creo exacto. que era. Y, y bueno, por ahí hacer énfasis en esas cosas teóricas que las explicás de otra manera que en el teórico. Sí, sí, bien. Bueno, cualquier duda que tengan con eso que se embarullan, me preguntan, ¿bien? Y nos pueden preguntar ahora de acá al examen, van preguntando, ¿está bien? No hay problema. Lo que quede colgado hoy en el aire, lo que quede en el tintero, lo van rastreando. Después hay una cuestión ahí de los errores en los métodos. Error en el método de Moore y error en el método de Bolhard. Error en el método de Bolhard no lo desarrollamos nosotros y no va a ser evaluado. Error en el método de Moore tampoco va a ser evaluado al detalle de cálculo. Por ahí es consultado en términos conceptuales. ¿Por qué se comete un error en exceso? ¿Qué manejo intencional haces de la técnica? ¿No? ¿Qué tipo de error es ese que se comete? ¿Es un error aleatorio? ¿Es un error sistemático? ¿Bien? O sea, el concepto de error aleatorio y sistemático y la expresión de los resultados, digamos, lo sostenemos desde algo que aprendimos ya desde el comienzo de la cursada. Hasta ahí, digamos, no vamos a ir mucho más de eso, con esas preguntas. En caso de que preguntemos algo de eso, me refiero. Y ahí en ese método de Moore, no sé si se acuerdan, que específicamente como de las fuentes de errores que se cometen, el más complejo de poder eliminar es la limitación visual para detectar la coloración de punto final, es que se realiza un ensayo en blanco. El ensayo en blanco tiene por objeto generar un color mellizo, por decirlo de alguna manera, de que más bien sería gemelo, porque yo tengo mellizo y no son tan parecidos. Un color gemelo del que queremos obtener, digamos, con nuestro punto final. Entonces podemos hacer esas cosas. ¿Alguna pregunta tienen de este seminario? ¿Algo que les haya resultado difícil, que no hayan entendido, que hayan intentado hacer y no haya salido? No, creo que no. Bueno, si no hay nada, pasamos. Miren qué rápido que hicimos el seminario 9, así. ¡Pac! Volando. Que saben tanto. Estarían casi en condiciones de rendir hoy. Bueno, vamos con seminario 10. Sobre complejos. Lo voy a abrir y yo acá sí me lo voy chusmeando como para decir qué cosas tienen que saber. Bien. De este seminario, yo hago los comentarios generales, después de cualquier cosita
me interrumpen y me preguntan, ¿bien? Una de las cosas que tienen que identificar, que nos diferencia de las situaciones anteriores, es que nosotros para las constantes de los complejos, las constantes que escribimos son constantes globales, no son constantes sucesivas. Vieron que para los ácidos débiles, por ejemplo, cada vez que vimos un ácido débil, diprótico, triprótico, veíamos constantes sucesivas de ionización. Por ejemplo, en el fosfórico, veíamos K1, que era la ionización del primer catión hidrógeno. No veíamos, y K3 era la disociación del tercero, no era la disociación de los tres juntos. Acá identifiquen que estamos hablando de constantes globales. Entonces, cuando te dicen K4, por ejemplo, para el amoníaco con zinc, lo que te están diciendo es una constante en la cual el ion zinc más 2 reaccionó con 4 moléculas de amoníaco para dar tetramin zinc. No es el triamin zinc que reaccionó con amoníaco para dar tetramin zinc. Lo llaman constantes globales, porque van al paquete entero de lo que están. Y eso me sirve, ¿por qué remarco esto? Porque por ahí si no lo prestaron suficiente atención y no se dieron cuenta, cuando vas a escribir la constante de formación, la escribís mal, digamos, los datos que te estamos dando. Si te estamos dando la constante de formación para poder entender bien qué datos es el que me están dando ahí. ¿Bien? Eso por un lado. Lo otro, entender que cuando se forman estos complejos entre los metales, fundamentalmente de transición, fundamentalmente, no siempre, de transición, con algún ligando, alguno de esos ligandos puede ser protonable. Y que el ligando ese sea protonable me impacta en cómo se distribuyen las betas de cada uno de esos complejos que se forman. Las funciones de distribución para los complejos, en lugar de llamarlas alfa, las llamábamos beta. Las alfa 0, alfa 1, alfa 2 las dejamos para la parte ácido-base, que también se nos mete acá por la ventana. Y a las funciones de distribución de metales con los ligandos las llamamos beta, donde beta 0 era para el metal libre, beta 1 para metal con un ligando, beta 2 para metal con 2 ligandos, beta 3 con 3 ligandos y beta 4 con 4 ligandos, por ejemplo. Entonces, entender ese concepto de la función de distribución de los metales, y que si el ligando que está ahí es protonable, además el pH me va a incidir en la prevalencia o no de alguna especie química dependiendo del pH. Si yo tengo mucho amoníaco, pero regulé a pH bajo, seguramente me va a prevalecer, por ejemplo, zinc más 2 libre, no zinc formando complejos amoníacales. Eso por un lado. Por otro lado, yo no les voy a pedir ahí, no nos vamos a meter con que sepan deducir funciones de distribución, ¿está bien? Es otra cuestión, digamos, que no pierdan tiempo. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren perder tiempo porque les gusta y les sobra un poquito de tiempo y quieren hacer las deducciones de todas las funciones de distribución, háganla, digamos, ensayen con eso si quieren, pero no es el objeto del práctico. No es el objeto de ese seminario. ¿Qué otra cuestión relacionada con eso? La formación, cuando nosotros teníamos precipitados, especies químicas que precipitaban, como sólidos, habíamos visto que podían pasar varias cosas que afectaran la solubilidad del precipitado. Una de las cosas que afecta la solubilidad del precipitado es el pH, puede ser. Eso era si el anión que formaba parte de ese precipitado era protonable. Entonces, cuando yo modificaba el pH, podía hacer que se modifique la concentración de ese anión. Y ahora, nosotros la variante que incorporamos, que puede afectar la solubilidad, es que el catión que forma parte de ese precipitado forme complejos con algún ligando. Entonces, esa formación de complejos también me puede incidir en la solubilidad de ese precipitado. Por ejemplo, sulfuro de zinc, qué sé yo, en medio amoníacal. Igualmente precipita, pero estoy diciendo como una competencia posible. Yo ahí, ¿qué me puede pasar? El zinc podría formar
complejos con el amoníaco y quedar soluble como tetramil zinc, o podría precipitar con el sulfuro para formar sulfuro de zinc. O sea, tengo una tensión entre dos posibles formas químicas en las cuales se encuentra el zinc, o formando precipitado o formando complejos. Dependiendo de cuál de las constantes prevalezca, puede ser que a lo mejor esté insoluble o que esté soluble. O que el medio acuoso, la solubilidad sea X, y el medio amoniacal, la solubilidad sea 10X, ponele, 10 veces mayor. ¿Bien? Entonces, prestar atención a esas cosas, digamos, ¿no? Que hay algunos problemitas ahí. Y el otro tema que está relacionado con esto es el tema de la autocomplejación. Que hay metales que los aniones que producen la precipitación también forman complejos con ese catión. Un ejemplo bastante común de esto es la formación de complejos hidroxilados por parte, por ejemplo, de aluminio, de estaño, de antimonio, que forman, el aluminio precipita como hidróxido de aluminio, pero si el pH aumenta un poco, o sea, el aluminio, precipita entre pH 6 y pH 9 más o menos. Te pasás de pH 9 y se redisuelve porque se forman complejos hidroxilados. Entonces hay que tener cuidado, digamos, si yo quiero precipitar hidróxido de aluminio con la regulación del pH. Entonces ahí tenés la misma especie que precipita el catión de aluminio más 3, puede redisolverlo formando complejos hidroxilados, que se llaman tetrahidroxoaluminato. Bien, entonces esa es una posibilidad. Entonces, la solubilidad del medio alcalino va a ser variable dependiendo del pH, en ese caso, para esa especie. Acá tenemos un caso muy particular donde se juntan las dos cosas que decíamos, que inciden en la solubilidad. La formación de complejos y el pH que condiciona la concentración de la especie que forman los complejos, que en este caso son los oxidrilos. Este es un caso bastante particular. Bueno, no sé si quieren preguntar algo sobre ese seminario. Vuelvo a repetir, la complicación máxima que van a tener, digo para que no se vuelvan locos con la cabeza, no son tener enorme cantidad de cálculos para resolver el problema. O sea, capaz que en algún inciso, en algún problema van a tener que hacer, digamos, pero eso no es la centralidad del examen, digamos. Nadie le va a ir mal porque no sabe hacer esas cosas. Si le va mal es porque no saben las cosas básicas de los temas, digamos, no porque decir, oh, me dio una función de distribución de no sé qué, que no sé cómo era. Eso puede llegar a pasar en un inciso, y no sé. Entonces digo, o sea, uno puede, a lo mejor no le sale un inciso o dos, pero van a tener varios problemas para poder trabajar. Yo no puse en el grupo todavía, porque hay gente que por ahí no participa de las clases y no está enterada bien de la fecha. Después voy a poner bien en el grupo, que es el sábado 23, la evaluación. A las 10 de la mañana. Y lo que yo ahora estoy haciendo este repaso, y recuerden que el próximo jueves pueden volver a preguntar, digamos, porque a lo mejor por ahí no hicieron tiempo de estudiar todo, y después ahora se ponen a resolver y les queda alguna duda. ¿Tobías querías preguntar algo? Sí, el ejercicio 7. No me dio lo que decían en las respuestas, si lo podíamos ver. El ejercicio 7. Ahí lo comparto en pantalla y lo vamos charlando, a ver qué. Ese es el ejercicio 7. El ion plomo más 2 forma con cloruro una serie de complejos con hasta 4 ligandos. Obtenga las constantes de las tablas correspondientes. Obtenga una relación entre solubilidad y concentración de cloruros.
cuando hay exceso de cloruro respecto al catión plomo más 2. ¿Cómo es esa relación de solubilidad? ¿Cómo es esa? O sea, la concentración. Nosotros tenemos esto, tenemos plomo, cloro 2, que es una especie poco soluble, que tiene este equilibrio. Plomo más 2, más 2 cloruros. ¿Bien? Resulta que este es uno de los casos que charlaba recién, de autocomplejación. ¿Bien? Entonces, la concentración de plomo vale S, la concentración de cloruros va a valer 2S, pero en este caso, ¿qué va a pasar? Les hago acá un agregado. 2S más lo que yo tenga, porque me dice que tengo cloruro en exceso, ¿está bien? Entonces, si me dice que tengo cloruro en exceso, ¿qué va a pasar? Esta no va a ser importante como sumando respecto de esto. Lo más importante va a ser la concentración de cloruros, que yo estoy poniendo en exceso. Entonces, vuelvo a mi lápiz celeste. Entonces ahora tenemos que la concentración total de iones plomo que yo voy a tener va a ser la que provenga del precipitado. Entonces la voy a llamar S. Y va a estar dado por las siguientes especies. Lo que pueda tener como ion plomo más 2 libre, más todo lo que pueda existir de plomo en la formación de complejos. Plomo cloro 1 más 1 más plomo cloro 2, la especie soluble, no es la especie precipitada, sino lo que pueda quedar como soluble en forma molecular, más plomo, se me está deformando la letra, cloro 3 con una menos, más plomo cloro 4 con 2 menos. ¿Bien? Este sería el balance de materia que yo me planteo para seguir el rastro del plomo de todo lo que me pueda quedar en solución. ¿Por qué me puse a trabajar con el plomo? Porque el cloruro tengo una fuente intrusa, porque me está diciendo que tengo un exceso de cloruro. ¿Está bien? O sea que de algún lugar yo estoy poniendo cloruros. Entonces no me voy a poner a plantear este balance para el cloruro, lo planteo para el plomo. Entonces acá, esto me queda... Perdón, me hice una cosita. Ahí. Así puedo escribir acá abajo. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? S igual a plomo más 2, que lo saco de factor común de todo esto. Yo acá reemplazo de las constantes de formación, esto es igual a K1 por plomo más 2. ¿Está bien? Me olvido acá la barra. La voy a escribir acá para que la vean, la voy a escribir una vez, para que vean qué es K1, así a todos nos queda claro, porque si no vamos a estar un poco en el aire. Esto que está acá, K1 es igual a la concentración de plomo, cloro más 1, dividido la concentración de plomo más 2 por la concentración de cloruros. Entonces se dan cuenta que yo esta que está acá, si la reemplazo acá en esto que escribí, ¿qué me queda? K1 por plomo más 2 por cloruro. O sea que acá me va a quedar plomo más 2 por cloruro por K1. Saqué plomo más 2, factor común, entonces me queda K1 por concentración, K1 por concentración de cloruros. Acá me va a quedar más o menos lo mismo, nada más que me queda K2 por concentración de cloruro al cuadrado, y saqué factor común, plomo más 2, más K3 por concentración de cloruros al cubo, más la constante global 4 por la concentración de cloruros a la cuarta. Bien, me dicen que obtengo una relación entre la solubilidad y la concentración de cloruros. ¿La concentración de plomo más 2 cuánto es? Perdón, Roberto, ahí no te faltaría el 1 más de justamente de Ah, plomo. sí, perdón, 1 más, acá me falta el 1, perdón, 1 más
todo esto, porque saqué plomo más 2 también factor común. Me falta el 1 y adelante. Esperen que me quedó ahí medio. Ahí está. Ahí está. Porque el plomo más 2 también lo saqué factor común. ¿Bien? Entonces, plomo más 2, esto que está acá, es igual a KPS, lo que tengo como plomo más 2, dividido concentración de cloruros al cuadrado. Entonces, lo puedo reemplazar a plomo más 2 por esto, ¿y qué obtuve? Una expresión de la solubilidad en función de la concentración de cloruros, que es lo que me está pidiendo. ¿Bien? ¿Esto era, Tobías? Sí, después te pide que calcules la solubilidad de cristales de cloruro de plomo en agua destilada sin considerar la formación de complejos y en HCl 8 molar. Bueno, o sea, de todo lo de recién, no tengo todos los complejos. Entonces, mucho más simple. Esta es más simple porque es nada más que efecto ion común. ¿Está bien? En KPS, ¿cómo es tu KPS? Es concentración de plomo más 2 por concentración de cloruro al cuadrado. O sea, vos tenés efecto ion común. En lo que yo estaba hoy, que me daba plomos y cloruro, lo que estoy teniendo es que la concentración de cloruro, la concentración de plomo vale S. Y la concentración de cloruros, esto es por, la concentración de cloruro es igual a 2S más 8. Los 8 molar. O sea que esto va a ser 8 molar. Esto al cuadrado. Y esta es la concentración de plomo más 2. Entonces de acá directamente despejo S. Ah, bien, perfecto. No, pues yo me había metido con el tema de la función de distribución. Se había Es que me dice que reemplazado no considere la formación de complejos. Claro, O sea que me vuelve al efecto ion común nada más. claro. Roberto, tengo una pregunta en este. En agua destilada sola, la concentración de plomo la considero como S y la concentración de cloruros como 2S al cuadrado. ¿Es otro caso No, aparte la concentración considerar... de cloruro, pará. La concentración de cloruro 2S, no 2S al cuadrado. Lo que pasa es que después, en la expresión de KPS queda elevado al cuadrado. Claro, hay que darle al cuadrado. Sí. Y considerar al 8 molar del ácido clorhídrico es aparte, es otra cuenta distinta. Claro, porque tenés efecto ion común. La concentración de cloruro tiene dos fuentes ahí. El exceso de los cloruros 8 molar que estás poniendo de clorhídrico, y por otro lado lo que proviene de la solubilidad del precipitado, que es 2S. Entonces la concentración de cloruro que vos tenés es, por un lado me aporta 2S y por otro lado 8 molar. Y la solubilidad es muy baja porque es una especie insoluble. O sea que 2S sumado con 8 molar es insignificante. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Hacer la aproximación de que la concentración de cloruro es aproximadamente 8 molar. ¿Sí? No te cierra. No, estaba tratando de ver cómo corregirlo. Porque lo había hecho mal. Ah, está. Bueno. Yo ahí quiero aclarar una cosita, porque en el 7 la solución, o sea, el resultado de la parte B te da como si vos consideraras la formación de complejos, pues yo lo tengo resuelto considerando la formación de complejos y me da el mismo resultado. Así que, si lo comparan con la respuesta del seminario, les dice que da 3,29 por 10 a la menos 2 molar. Y ese resultado a mí me dio, espero que lo tengo bien, considerando la formación de complejos y las constantes. Porque es medio rara
Porque dice, calcula la solubilidad de cristales de cloruro de plomo en agua destilada sin considerar la formación de complejos y en ácido clorhídrico 8 molar. Ahí no te dice específicamente sin considerar, así que no sé hasta qué punto es no considerando. Ah, vos decís que el enunciado ahí por ahí no queda claro. Sí, es como medio raro. Puede ser. Por eso, y a mí el resultado, yo no sé el resultado cuánto te da si no considerás la solución de complejos, supongo que debe dar No lo hice distinto, el ¿no? problema, así que no sé, no me dio nada. Pero por las dudas, si lo comparan y no les da, tengan en cuenta eso que queda medio rarito ahí en el enunciado y pruébenlo usando los complejos, ¿sí? Las constantes de los complejos. Y ahí quizá les da el mismo valor. Sí, podría haber dicho inclusive en ácido clorhídrico 8 molar, sin considerar formación de complejo y considerando formación de complejo, así podía inclusive ver si tenías alguna diferencia o no. No, esto es parte de los enunciados que por ahí puede haber quedado no muy... Creo que se retocó esto inclusive, creo que tenía otro enunciado y se reformuló y por ahí no ha quedado suficientemente claro. Pero bueno, lo más importante de esto es que entiendan estas cosas que vimos, de cómo se plantea el balance de materia. Si a mí me dan la concentración de cloruro y me dicen considerar o no considerar la formación de complejos, me es indistinto, porque lo único que tengo que hacer es reemplazar cloruro, ¿está bien? Si no considero la formación de complejos es mucho más simple, con la versión que les expliqué, y si tenés que considerar la formación de complejos, tenés que reemplazar en esa ecuación de balance completo que hice. Y ya está. No tiene mucha vuelta igual. En todo caso, si no se llega a entender el enunciado, lo preguntan si hay algo similar. Roberto, a mí de este trabajo, el que no me salió para nada y empecé a plantearlo y me quedó una ecuación de grado 4, es el 10b, cuando te pide calcular el pH. Hice un planteo, pero no puedo llegar a ningún lado porque no sé cómo seguirlo, no lo puedo resolver. Ahí, nosotros la recomendación que hacíamos para ese problema es que hicieran un gráfico, que lo resolvieran gráficamente. Entonces vos Ese es el que habíamos visto, Macarena, ¿no? Que yo te lo decía con gráfico, que discutimos si era así o no. No, conmigo no. Era conmigo. Con alguien discutí que la forma, porque también sí, llegamos a un grado 4 y digo, chicos, ustedes esto no lo van a resolver, no le van a tocar el parcial nunca. Ahí lo paso. Sí, ahí lo paso porque es complicado, ¿no? Vos ahí lo que tenés, Macarena, vos fijate que en el inciso A, vos hiciste el planteo completo del balance. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vos podés hacer con ese planteo completo del balance de materia que hiciste, que después lo llevaste a una ecuación un poquitito más simple o no, digamos, reemplazando oxidrilos como KPS sobre, lo de hierro más 3 como KPS sobre oxidrilo cubo, y te quedó una ecuación de la solubilidad en función de la concentración de oxidrilos y de las constantes. Sí. Las constantes las conocés todas, así que no hay drama. Entonces vos ahí lo que podés hacer con eso es un gráfico de logaritmo de solubilidad. ¿Por qué digo logaritmo de solubilidad? Para poder pasar, transformar la base de, estoy reconvirtiendo la base de representación gráfica. Yo no sé si ustedes, capaz que estoy diciendo cosas que son obvias, digamos, ustedes lo manejan. ¿Por qué a veces se representan logaritmos y no se representa solubilidad versus pH? O versus... ¿Lo saben a eso? Para que los valores sean más o menos. Exacto, para que los valores entren en nuestra escala de sentido de nuestro mesa-vida, digamos, ¿no? Sí. Nuestra escala meso, que acostumbrado a manejar mejor logaritmo de S que me da 2, 3, 4, 5, y no que me dé 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, o 10 a la 4. Ahora cuando esto se corte entramos al mismo link, ¿sí? Entonces digo, para eso se grafica. Entonces vos podés graficar logaritmo de solubilidad versus pH, porque vas reemplazando concentración de oxidrilo, armás la tablita y lo graficás. Y después vas a pensar el problema que te piden. En el teórico aparece el gráfico, pero bueno, quería ver si por ahí ponían un ejercicio similar y yo lo quería resolver en forma analítica, ¿cómo hacerlo? Bueno, si querés te pongo uno así. No. Sí, pero no entran en razones, le estamos diciendo que no vamos a dar eso y seguir con la misma.
Te voy a dar No, una- no, que por eso en el ejercicio lo había dejado así para consultar. Sí, Pero sí. bueno, ahora veo que es No, un no. gráfico. En todo caso, le No daré el dejamos de gráfico. preguntar. En todo caso, le daré el gráfico hecho si pregunto algo de eso.